Cristo he confiado, mi fe está en Dios, vencedor, vencedor, si ahora ya soy más que vencedor. En el mundo agitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura que el Espíritu asegura, que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios, vencedor, vencedor, si ahora ya soy más que vencedor. Doy por las victorias, gracias doy por las derrotas. Adiós, gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo su misericordia y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios, vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Es momento del mensaje de la palabra y les voy a invitar que abran su Biblia en 1 Samuel 8, versículos del 1 al 22. Y vamos a realizar la lectura de manera alternada. Empiezo yo y continúan ustedes y retomo yo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se sentaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constrúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra de Jehová. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme todas las obras que han hecho desde el día que saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y repitió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había elegido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de centurias
también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Es momento del mensaje, el mayor peligro para el joven cristiano, a cargo del presbítero Víctor González Esparza. Pueden tomar asiento, hermanos. Continuamos en la celebración del mes de la juventud y hemos visto diversos temas que tienen como finalidad hacer que como jóvenes reflexionen en lo que Dios espera de cada uno. Y la respuesta que deben dar también es importante reflexionar. En esta tarde vamos a ver, como dice el título del mensaje, el mayor peligro para los jóvenes cristianos. Y digo el mayor peligro porque hay muchos peligros. Hay muchos peligros hoy en día. Pero hay uno que tiene que ver con nuestra propia vida, nuestras propias decisiones. Este relato que hemos leído marca un parteaguas en la historia de Israel. Digámoslo en términos más actuales, un antes y un después. ¿Por qué? Porque hasta este pasaje, hasta este momento de la historia, el pueblo de Israel se dejaba guiar directamente por Dios. Sí, a través, en esta última etapa de los jueces. Pero a partir de aquí van a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque antes, digámoslo en términos un poquito más técnicos, el pueblo de Israel vivía bajo una teocracia y a partir de aquí entra la monarquía. Es decir, antes había el gobierno directo de Dios y ahora va a ser el gobierno de una persona. A veces uno se pone a pensar, bueno, lo que está pidiendo el pueblo de Israel realmente estuvo mal, o sea, estuvo mal pedir rey, sobre todo si nos regresamos un poquito en la historia bíblica, y allá en Deuteronomio capítulo número 17, el Señor le dice al pueblo de Israel, mira, cuando entres a la tierra prometida y pidas rey, el rey va a suceder de la siguiente manera, y da unas declaraciones ahí. Es decir, si ya estaba previsto que hubiera en Israel rey, aquí, ¿hay un problema? Y la respuesta es sí, sí hay un problema. Y ahorita les voy a decir por qué está el problema. Retomando el relato, dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hay una realidad ineludible en este momento. Samuel, que estaba ejerciendo esa tarea de juez, no actúa tampoco conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aun a sabiendas de quiénes eran sus hijos, los pone como jueces en Israel. Y como dice aquí, ellos se fueron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es interesante ver, hermanos, que de acuerdo a lo que vemos en el relato, Samuel en ese sentido no tuvo mucho cuidado de quiénes eran sus hijos. Lo mismo había pasado años antes con Elí,
que tampoco tuvo mucho cuidado con sus hijos. Y sus hijos, de igual manera, como dice aquí, se fueron tras la avaricia. Es decir, hay un problema real. Y esto no lo podemos negar. Si recuerdan ustedes, yo les decía que la historia bíblica no es una historia que está escrita solamente para exaltar las virtudes del pueblo de Israel, no, sino también para señalar sus fracasos, para señalar sus derrotas. Sobre todo recordando lo que se dice inclusive de la historia. Pueblo que no conoce su historia está con el peligro de volver a repetirla. Y lo que Dios quiere es que el pueblo de Israel conozca tanto las cosas buenas como las cosas malas, precisamente para evitar caer en el problema. Y entonces, aquí hay un problema. Ya se ha pervertido el juicio. Como dice aquí, los hijos de Samuel se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Esto a lo mejor no nos sorprende tanto, hermanos, porque es lo que vivimos hoy en día. Hoy en día también vemos cómo muchas de nuestras autoridades se dejan sobornar, pero claro, para que haya alguien que se deje sobornar, hay alguien que intenta sobornar. O sea, son las dos partes, ¿sí? Pero también se ha pervertido el derecho. Si vamos a las prisiones, hermanos, hay mucha gente que no debería estar ahí, porque está purgando un delito que no cometió. Pero ahí están. Ahí está la perversión de lo que se conoce como el Estado de Derecho. Y bueno, ante estas circunstancias, ante esta situación, dice el relato en el versículo 4 que los ancianos de Israel, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Otra realidad ineludible. Le están planteando a Samuel lo que está pasando, no le están ocultando las cosas. Claro, Samuel también ya lo sabía. Y se lo están haciendo ver. Tus hijos no están en tus caminos. Si recordamos la vida de Samuel, hermanos, Samuel fue un niño consagrado desde antes de que naciera. Y fue entregado, nada más nació, dice el relato que pasó el tiempo en que fuera destetado y fue entregado al sacerdote. Estaríamos hablando aproximadamente de que Samuel fue entregado por ahí entre 2 y 3 años. O a lo mejor un poquito menos, pero en promedio sería esa la edad. Y a partir de ahí, crecer bajo el sacerdocio. Y entonces, en ese sentido, Samuel conocía muy bien lo que se tenía que hacer. Sabía cómo actuar porque Dios le había mostrado todas las cosas hasta ese momento. Sin embargo, ¿qué pesó más en Samuel en este momento, hermanos? Lamentablemente pesó más su amor como padre que su amor a Dios. Y entre comillas lo que es el amor al padre, como padre, porque si realmente como padre hubiera amado a sus hijos, los hubiera corregido y no estuvieran en esa situación. Pero ahí está, planteándose la realidad. Y entonces viene la solicitud: por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y quiero detenerme tantito aquí. ¿Por qué? Porque no está nada mal lo que le están solicitando a Samuel. Queremos un rey que nos juzgue. Es algo lógico, es algo natural a lo mejor, e inclusive, como les decía, es algo que cumple lo que ya antes se había establecido. Cuando entres a la tierra prometida y escojas rey, va a pasar esto. Y entonces eso nos remite a ese momento histórico y podríamos decir, pues no hay nada de malo en lo que está pidiendo el pueblo de Israel. Queremos un rey. El peligro y el problema, hermanos, está en la frase que viene. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Más adelante, los versículos 19 y 20 vuelven a repetir la idea. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y aquí es donde entramos, hermanos, al peligro que no solamente los jóvenes cristianos tienen, sino todos los creyentes en Jesucristo tenemos. ¿Cuál es ese peligro? El querer ser como los demás. Y en este caso,
como el incrédulo. ¿Sí? Porque no estamos hablando de otra nación, en este momento no estamos hablando de otra nación que siguiera los fundamentos que Dios había establecido anteriormente, no, sino están diciendo, nosotros queremos ser como todas las otras naciones que tienen un rey y que los gobierna. Sí, pero si analizamos todos esos gobiernos, vamos a encontrar que no son gobiernos que fueran agradables a Dios. Y la prueba está en cuál fue el mandato de Dios para su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. El mandato fue: cuando llegues vas a quitar a todas las naciones que están ahí. ¿Por qué? Porque todas esas naciones son naciones idólatras, son naciones donde hay una degradación moral y en todos los sentidos, y yo no quiero que tú te contamines con ellos. Ese es el sentido de ese mandato, hermanos. Y acá el pueblo de Dios se está olvidando de todo eso. Querer ser como los demás pueblos. Queremos un rey como tienen todas las naciones. Y les decía, aparentemente no hay ningún problema en este pedimento. No hay ningún problema. Pero hermanos, ¿cuál era el gobierno? Si hablamos en términos humanos, ¿cuál era el gobierno en el pueblo de Israel? El gobierno era a través de jueces. ¿Por qué no pedir un juez que realmente tuviera temor de Dios? ¿Por qué no pedirlo? ¿Por qué mejor pedir lo que tienen otros? Y ahí, hermanos, es donde está el problema. El problema no es, ni siquiera les decía a lo mejor haber pedido un rey, no, porque si hubieran establecido su petición siempre subordinada a los mandatos de Dios, entonces no hubiera habido ningún problema, pero no, querían ser como las demás naciones. Y ahí es donde, hermanos jóvenes, aquí es donde está el principal problema que podemos tener, el querer ser como los demás. Yo quiero ser como fulanito, yo quiero ser como sutanita. Y lo vivimos porque muchos siguen las modas al pie de la letra. ¿Nosotros necesitamos seguir la moda? No necesitamos seguir la moda. Necesitamos actuar con nuestra propia personalidad, porque la moda implica perder la personalidad propia. ¿Por qué? Porque voy a vestir como el otro, voy a adquirir lo que el otro tiene, y eso es lo que quiero. Voy a pensar como el otro piensa, voy a vivir como el otro vive. Y si nosotros analizamos cómo se encuentra la sociedad en este momento, realmente no es una sociedad que diga, pues vale la pena poder seguir lo que viven los demás. A lo mejor sí hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y las malas están ocultas para que no nos demos cuenta de esas situaciones. Recuerden, hermanos, que vivimos en una sociedad que no está caracterizada por la fidelidad a Dios, que no quiere seguir a Dios, sino todo lo contrario. Hoy en día es cuando más rechazo hay hacia Dios que en ninguna otra época. Muchos conocemos y hemos escuchado el término de ateo. ¿Quién es un ateo? Y lo definimos como aquel que no cree en Dios. Déjenme decirles, hermanos, que el ateo sí cree en Dios, porque no puede negar algo que no cree. Y el ateo, para poder negar a Dios, primero tiene que aceptar que Dios existe. Y no es que no crea en Dios. Lo que pasa es que el ateo no quiere confrontarse con Dios, no quiere enfrentarse a Dios. ¿Por qué? Porque sale mal librado. Y ahora, hay que entender, no es lo mismo el ateísmo que el escepticismo. Son dos cosas diferentes para no revolver las cosas. ¿Por qué? Porque el escéptico quiere que le demuestren de una manera racional las cosas. Y aún dentro de la vida religiosa tenemos el ejemplo de un escéptico, de hecho, que estableció un teorema matemático que quiso demostrar la existencia de Dios, no para creer en Dios, sino para decir, estos son mis fundamentos para decir que no existe Dios. ¿Y saben en qué terminó todo? En que él se convenció de la existencia de Dios. ¿Saben de quién estoy hablando?
Estoy hablando de René Descartes, filósofo y matemático. ¿Cómo empezó el escepticismo de Descartes? El escepticismo de Descartes, y no tiene nada que ver con Dios. El escepticismo de Descartes comenzó cuando él gradúa de la mejor de las universidades allá en Francia y se enfrenta a la vida laboral y dice, a ver, todo lo que aprendí, ¿de qué me sirve ahora? De nada me sirve. Y él empieza a dudar absolutamente de todo. Y quiere demostrar racionalmente todas las cosas. Y en una de esas tareas que él se encomendó a sí mismo dijo, voy a demostrar la existencia de Dios, pero no para demostrar que Dios existe, sino para seguir en esa duda de Dios. Y al final de cuentas, terminó creyendo en Dios. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? La gente cree en Dios. La gente cree en Dios. O cuando menos cree en un ser supremo. Pero no se quiere enfrentar al Dios de la Biblia porque sabe que va a salir mal. Pero nuestro problema es que queremos vivir como ellos. Cuando debería ser al revés. Deberíamos buscar que los jóvenes, que la gente quisiera ser como nosotros, pero no es así. Es como, otro ejemplo, la música. La música en la etapa de la Edad Media y un poquito por ahí en esas épocas, surgió dentro de la iglesia y de ahí salió al mundo. Y tenemos las obras, por ejemplo, de Juan Sebastián Bach. ¿Recuerdan saben cómo terminaba sus obras Juan Sebastián Bach? Todos los autores firman sus obras. ¿Cómo firmaba Juan Sebastián Bach sus obras? Solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque todas sus obras estaban encaminadas a glorificar a Dios. Y el mundo las escuchaba. Y todo el mundo quería escuchar la música que había dentro de la iglesia. Hermanos, ¿y ahora cuál es la situación que vivimos en ese sentido? ¿Queremos producir música propia que alabe a Dios? No, es más fácil jalarnos todos los ritmos que hay allá afuera para meterlos aquí, darles su limpiadita, su dejo de santidad y entonces sí, tenemos todos los ritmos dentro de la iglesia. Y ni siquiera es para alabar y glorificar a Dios, sino con el pretexto de que los jóvenes no se nos vayan, metemos muchos ritmos. Y tenemos cumbia cristiana, rap cristiano, tenemos un montón de cosas. Eso no tiene nada de cristiano, hermanos. Pero lo buscamos. Y les decía, el pueblo de Israel tiene este problema. La reacción de Samuel, obvio, dice que no le agradó esta palabra. Danos un rey que nos juzgue, y oró al Señor, y entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué? Mira, aquí es donde llama lo importante esto. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué palabras tan fuertes las de Dios en este momento? Samuel, tú no te preocupes. Digan lo que digan, no te preocupes. Si te quieren quitar como juez, no te preocupes, porque no es a ti. No va sobre ti, va sobre mí. No te desechan a ti, sino me están desechando a mí. Y es ahí donde está el problema. Cuando nosotros desechamos a Dios de nuestra vida. La semana pasada nos dijeron que el problema que tuvo este gran personaje llamado Sansón es que no se dio cuenta en qué momento la bendición de Dios se apartó de él. ¿Por qué? Porque Sansón, igual que está pasando aquí, también desechó a Dios. Y esto es lo más peligroso que podemos tener en nuestra vida, desechar a Dios. No tomarlo en cuenta en ninguna de las cosas de nuestra vida. Y sí, viene la advertencia para el pueblo de Israel y Dios le dice, mira, dile al pueblo lo que va a suceder. Y Samuel les empieza a referir, miren, si ustedes quieren rey, va a pasar esto y todo lo que viene aquí en esta lista. Y aún así el pueblo de Israel no quiso hacer caso y todavía les advierte, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día.
a pesar de todo, a pesar de las advertencias, inclusive a pesar de que lo que aquí está diciendo Samuel, se van a quejar por lo que haga el rey más adelante, aún así el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, no, sino que haya rey sobre nosotros, y viene lo culminante, seremos también como todas las naciones. Y si analizamos la historia de Israel, la historia futura después de aquí, de Israel, hermanos, de todos los reyes que hubo, primero en el Reino Unido y después en Israel y en Judá, la mayoría de ellos hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y en qué terminó todo, hermanos? En la desaparición prácticamente del pueblo de Israel. Sufrieron las consecuencias y aún así el pueblo no escuchó. Por eso, jóvenes, en su diario caminar, es importante seguir siempre las recomendaciones de nuestro Señor. Salomón, más adelante en su sabiduría, escribió, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Jóvenes, Dios debe ser el centro de su vida. Dios debe ser la guía de su vida. Y ustedes deben acudir a este Dios que les ha dado esta vida, que les ha bendecido, que les ha sostenido hasta este momento. ¿Quieren que les vaya bien? Ahorita escuchamos a madres que piden por sus hijos y que están pidiendo por cosas específicas de sus hijos. Pero hijos, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Quieren cumplir con sus proyectos? Acudan a Dios. ¿Quieren estar bien con Dios? Acudan a Él. Y parecería repetitivo, pero a veces ni siquiera queremos estar bien con Dios. No, hay que acudir a Dios. ¿Queremos tener éxito en nuestra vida? Déjense guiar por Dios. El salmista hablaba, aunque se refería al hogar, pero lo podríamos ampliar a todos los aspectos de nuestra vida. Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y podríamos decir lo mismo, si Jehová no edifica nuestra vida, en vano trabajamos. Por más que nos levantemos tempranito y nos vayamos a acostar bien tarde, si Dios no es el centro de su existencia, van a fracasar. Por eso dice Salomón, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, antes de que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Quieren evitarse problemas? ¿Quieren evitarse fracasos? Acudan a Dios, tómense de la mano de Dios y solamente así van a tener éxito en su vida. Dios lo dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces te irá bien. La comunión con Dios. No desechen a Dios, jóvenes, pero todos, hermanos, no nada más para los jóvenes, sino para todos. No desechemos a Dios, hermanos. Como les decía, hoy en día tenemos un mayor número de gente que ya no quiere creer en el Dios de la Biblia, en el Dios del sustento, en el Dios de la justicia. El humanismo nos ha llevado a que el hombre es el centro de todas las cosas. Esa no debe ser nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad debe ser que el centro de todas las cosas es Dios y que la obra de Jesucristo realmente sea efectiva en cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga.